Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentarles lo que se basa en mi proyecto. Es un dron el cual puede medir la temperatura y la humedad que tiene una cierta área. Entonces, bueno, resulta prioritario tomar estas medidas en el área de la agricultura, ya que de esta forma nos evitamos el problema de estar plantando sondas directamente en la tierra y solamente en un punto en específico. En esta ocasión, el dron tú lo vas a poder dirigir a donde te plazca. Puedes agarrar un área dependiendo del dron que tú elijas y pues tener un área más amplia que con una simple sonda o 4 o 5. Además de que el costo va a ser obviamente pues un poco más bajo. Entonces, al principio se hizo un proyecto de investigación acorde a lo que se tenía planeado hacer. Bien, se realizó una investigación previa de los sistemas que normalmente se utilizan para estos casos. Y la premisa del proyecto es que luego de ser puesto en práctica, las sondas requieren los perfiles de humedad y temperatura que deben de ser manipuladas por el personal, guardando así la información en una SD. Y bueno, lo que se basa este proyecto es en que de dos sensores que están puestos en una base, mediante otras cosas, pues para hacer un poco más didáctica la información recolectada, se tiene que la información de esos sensores se almacenen en una SD, la cual nosotros vamos a otorgar al que nos está pidiendo, por ejemplo, la sonda, y que tenga esa información en una base, en un archivo, para posteriormente estar averiguando e investigando en un archivo de Excel. Y ya con esto él tenga noción de qué tipo de humedad tiene, de qué plantas puede plantar, qué semillas puede sembrar y qué es lo que puede hacer con su tierra. Y eso sería la premisa de... Bien, en esta parte se explicará lo que viene siendo el programa de toda la sonda, ¿no? Es el que se sube al Arduino para que ya empiece a ejecutar todo. Y bien, en primer lugar, se incluirán las librerías necesarias para los módulos que vamos a implementar. En primer lugar tenemos la librería Groid y la RTC lib.h. Estas dos pertenecen al módulo RTC, el cual nos va a controlar el tiempo en el que vamos a tomar los datos. Puede ser también la fecha. Después tenemos el SPI. Este de aquí es la interfaz para la tarjeta SD. Después, posteriormente, también tenemos la SD.h, la cual también viene con el SPI para la tarjeta. Y por último tenemos la librería del sensor, el DHT, en este caso el DHT11, 22, perdón. Después declaramos aquí en esto lo de la parte del RTC. Esta parte es simplemente para declarar que vamos a utilizar este módulo en específico. Después tenemos aquí una variable, dice hashtag define el sensor 4. Es una constante sensor y va a ir en el pin digital número 4, que viene siendo la señal del DHT11. Después tenemos 4 variables más. Tenemos que son flotantes, ya que ocupamos números decimales. Y bueno, esto es básicamente para que nos tome un rango de temperatura mayor mayor en decimales, para así tener una lectura más amplia. Tenemos la primera llamada temperatura, después la humedad, otra que se llama suma de temperatura o suma T, y otra suma de humedad o suma H. Después definimos el pin del SS, que es el slave select por el pin digital número 10 del Arduino. Y después creamos un archivo. Este archivo es de tipo file
el cual se va a encargar de ser la plantilla donde se van a registrar los datos de los sensores. Posteriormente, esto aún definiendo variables, tenemos la parte del DHT. Aquí vamos a decidir cuál sensor vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar el DHT22. Después de esto ya pasamos a la parte del void setup, en el cual vamos a otra vez a implementar a definir las variables del DHT y del RTC. El DHT es el sensor y el RTC es el controlador del tiempo. Posteriormente tenemos una condición en esta misma que dice que si la tarjeta SD o el valor que nos da es inverso, este es para inicializar la tarjeta. Entonces, si no se cierra bien la tarjeta o si no la abre bien, devuelve una variable return, la cual se usa para salir directamente del setup y finalizar el programa. ¿Esto para qué es? En caso de que nos detecte un error al leer la tarjeta, simplemente vuelve hasta el último del programa y bueno, pues no leería nada, ya que estaría entrando en un tipo de error. Esto es en caso de que no metamos ninguna SD al módulo. Entonces, después de esto, bueno, si lee bien la tarjeta, aquí tenemos la condición, si la lee bien, va a hacerlo de acá. Entonces tenemos, primero, buscar un archivo, bueno, crear un archivo, datos.txt. Esta palabra de aquí es bastante, digamos, importante, ya que nos va a definir en qué tipo de nos va a decir esta palabra de aquí, el archivo, o sea que lo va a buscar en la SD que tengamos. En caso de no tenerlo, va a crear uno. Ahora, es la variable para escritura, de hecho aquí lo tenemos, dice apertura para lectura y escritura del archivo, o sea que esto lo va a abrir y aquí va a escribir. Ahora, después de esto, ya que haya abierto el archivo, es como tú cuando abres una libreta y estás a punto de escribir, ¿qué es lo primero que quieres escribir? En este caso, se va a detectar primero el tiempo, la fecha y el tiempo, o más bien la fecha y la hora, que está ahora mismo en cuanto se inicializa el programa. Entonces, como el módulo que implementé anteriormente ya se le había dado las variables necesarias para controlar el tiempo, y como es un módulo que tiene una batería externa para que esté continuamente funcionando sin la necesidad de nosotros manipularlo de ninguna forma, pues es simplemente leerlo, y aquí es lo que estamos haciendo. Entonces, como ya leyó la fecha y la hora que está en ese mismo instante, vamos a imprimirla, por así decirlo, o escribirla en la variable archivo, en el archivo que tenemos nosotros en la SD. Y empezamos primero por la fecha y la fecha ahora. Esto de aquí es simplemente para decir que pues es la fecha, el número que va a continuación, y después, o sea enseguida, ponemos el número de la fecha, que viene siendo el día. Aquí dice el día. Después separamos eso, bueno, volvemos a escribir otra vez con un slash y escribimos ahora el mes. Después otro slash y ahora el año. Después se pone un archivo, un print line, el cual nos va a dar como un enter hacia la siguiente línea de abajo. Entonces después pasamos a imprimir la hora, empezando por la hora, dos puntos y los minutos y dos puntos los segundos, aunque este último no es muy necesario, ya que pues varía dependiendo de los segundos exactos. Después de eso imprimimos la variable dato, el cual nos va a hacer como un título para las líneas que se van a imprimir. Entonces el dato es simplemente para llevar un conteo, ahorita lo vamos a ver. Después, separados por una coma, es muy importante tener esta coma. Después ponemos el texto temperatura enseguida del dato. Y posteriormente el de humedad, de la misma forma. También con un line, para hacernos un enter y continuar hacia abajo. Entonces, si el archivo está abierto,
vamos a declarar primero la suma t y la suma h iguales a 0. Vamos a declararlas así, ya que esto al último tenemos que sumar todo lo que nos está leyendo para así tener una, digamos, un promedio general. Pero eso después. Entonces, mientras el archivo está abierto, hacemos esto. Y después en la misma línea del if, en la misma condición, metemos una variable tipo entera, llámese i del índice. Esto es para llevar el control de aquí, del dato. Y punto y coma. Después tenemos aquí, funciona como, más bien es un bucle en el cual nos va a contar desde 1 hasta 51, para así tener 50 datos. Entonces este número de aquí son los datos máximos a los que vamos a llegar, y este también. Entonces en esta parte de aquí, siempre que lleguemos, por ejemplo, este vale 0 desde un inicio, después, no, vale 1, perdón, desde un inicio, y después para que no nos cuente el 0, ya que pues un dato 0 sería pues nada, básicamente. Entonces contamos desde 1 y después lee primero esto y después otro. Lee esto, otro y lee esto. Entonces cuando vale este 1, lee esto una vez. Ya cuando acaba de leer, se le agrega otro para que este ya no valga 1, va a valer 2. Y vuelve a leer otro, otra vez. Después se le agrega, vuelve aquí mismo y así va. Aquí puse que se repetía 30 veces, pero era porque estaba haciendo pruebas, sino que iban a ser 50. Entonces, una vez que por ejemplo, agarra el primer valor, digamos, vale 1, va a leer la temperatura del DHT11, bueno, del DHT22. Y la humedad también de ahí mismo. ¿Por qué? Si puse que yo había puesto un sensor LM. Bueno, básicamente es porque cuando pones tú el LM en este módulo, bueno, funciona de otra forma, ya que el módulo simplemente me va a estar detectando la humedad y la temperatura no me la va a detectar del mismo módulo, sino que yo le puse el sensor LM al módulo soldado. Y esto para tener un valor más amplio, pero utilizando las mismas librerías, para no tener que agregar otra y simplemente hacerlo con la misma del DHT. Es un simple truco para pues tener una temperatura más, digámoslo así, más exacta, pero pues sin utilizar tanta línea de código. Entonces, después de esto, de que nos lea la temperatura y la humedad, vamos a imprimirla. Primero, bueno, vamos a escribirla en el archivo. Tenemos aquí el archivo y imprimimos lo del índice, esto de aquí. Eso quiere decir que va a empezar desde 1. Entonces va a escribir 1, después separado por una coma, y lo de la temperatura, que viene siendo aquí. Esta variable no la declaramos acá arriba porque no es necesario, ya que simplemente va a estar en el ciclo for. Entonces tenemos la temperatura, que va a ser igual a lo que nos lea del sensor, y la imprimimos. Después tenemos esto de aquí, que es para indicar que son grados centígrados. Posteriormente vamos a leer en la variable humedad lo que lea de la humedad del DHT, seguida de un signo de por ciento, ya que el DHT no nos va a dar uno, por así decirlo, 1 de humedad, 2 de humedad, sino que nos hace un promedio, por así decirlo, y nos da el porcentaje de humedad de 0 a 100% de la humedad que hay en el ambiente. Después de eso dejamos un delay de 500 milisegundos. ¿Esto para qué es? Bueno, aquí puse un segundo, pero es medio realmente. Medio segundo. ¿Y para qué medio segundo? Bueno, el DHT11, aunque agregues el LM, lo máximo que le puedes sacar, por lo mismo de la variable de humedad, es una frecuencia de 2 Hz. Es decir, que cada medio segundo va a estar leyendo un dato. Entonces primero lee un dato y, por ejemplo, si tenemos un rango de, digámoslo, de 22 a 24, tiene que pasar por 22, 23 y 24.
Entonces tiene que pasar primero por 20, por 21, después por 22, 23 y ya hasta llegar al 24. Entonces, en eso, la temperatura es exponencial, es decir, que va a subir dependiendo del tiempo. Pero aquí, simplemente cuando sea exponencial, le va a tomar 500 milisegundos. O sea que si empezamos a leer desde el segundo 1 y la temperatura no llega al segundo 2, va a leernos nomás donde esté el medio segundo, lo cual sería como un 22, y va a ir 21, va a ir 23 y 25. Eso es lo que en caso de que la temperatura sea exponencial y vaya sumando de uno en uno. Pero como no es el caso, nos va a estar tomando, sino valores un poquito más cercanos cada vez a la temperatura máxima. Lo mismo con la humedad. Después de esto, de que demora eso en leer todo esto, para darle un poco de tiempo, posteriormente se hace la suma de lo que llevamos. Entonces, esta variable, si la declaramos, es la suma total de la temperatura, va a ser igual a la temperatura más la misma suma. O sea que en este caso va a ser la suma total más lo que nos lea en esta temperatura más la misma variable. Si en este caso vale 0, como lo dijimos acá arriba, aquí en esta parte, eso quiere decir que 0 más, digamos aquí que subió 1 grado, más 1 va a ser 1. Y lo mismo aquí, digamos lo que empezó como en un 40% de humedad, más el otro, más 0, sería el 40%. Después tenemos este de aquí, que ven, cierran el ciclo for. Eso quiere decir que cuando llegue aquí, a este punto, va otra vez a inicializar, pero esta variable ya no va a valer 1, va a valer 2. Ahora, hace lo mismo, lee la temperatura y la manda a la misma variable, y después imprimimos en la otra línea, ya que aquí pusimos un print line y va a leer en la otra línea, va a escribir, perdón, en la otra línea. Entonces tenemos ahora la variable esta, la i, que no va a ser 1, sino ya va a ser 2. Después va a tener la coma y la temperatura de eso, de lo que está leyendo ahora. Y lo mismo pasa con todo. Este ciclo, el ciclo for, déjenme marcarlo, llega aquí y va a repetirse por 50 veces. Pero ¿por qué puse aquí 51? Por lo mismo de aquí, de aquí lo inicializamos en 1 directamente, para que no nos muestre aquí un 0 y después un 1, un 2, un 3, sino que sea 1, 2, 3, 4. ¿Y esto por qué? Bueno, pues simplemente por comodidad, ¿no? Entonces simplemente si queremos 50 datos, vamos a leer de 1 a 51 y son los 50 datos. Si queremos poner el 0, simplemente quitamos aquí y acá lo ponemos por 0, que sería de 0 a 50, 50 datos. Después de eso, ya para finalizar, simplemente vemos que pues ya la escritura fue correcta. Y ahora, ya que tenemos la misma suma de aquí, de todo, esta variable nos va a contar la suma. Entonces, tenemos aquí el archivo, imprimimos en el archivo que la escritura fue correcta. Entonces, ya simplemente es un mensaje que le damos al agricultor para decir que ya fue escritura correcta totalmente. Entonces, el archivo .print. Después aquí vamos a mostrarle lo que viene siendo el promedio de la temperatura, la cual es esta variable, la suma, o sea, de todo esto que leyó, entre la cantidad de datos. En este caso son 50, pero ¿por qué puse 50.0? Recordemos que estamos manejando con variables flotantes. Entonces, después de eso, simplemente al lado de lo que nos da aquí en el promedio, se le añade otra vez el símbolo de grados centígrados. Después, en la siguiente línea, metemos ahora sí el promedio de la humedad, la cual nos la va a estar mostrando como suma de la humedad entre 50. Lo mismo, para sacar un promedio. Después de eso, y para finalizar, sacamos el archivo o lo cerramos. Tenemos que cerrarlo esto, ya que si aún sigue abierto, pues nos va a generar un error al momento de quitar nosotros la SD del módulo. Y eso sería todo por la parte
por la parte del programa. Bien, ahora explicaré un poco lo que viene siendo el hardware de la sonda. Este dispositivo es toda la sonda ya completa. Entonces tenemos el Arduino, el DHT, el 22, tenemos el RTC y tenemos el lector de tarjeta. Entonces adicionalmente se le agregó dos baterías, son de estas típicas de botón de reloj, con el fin de mejorar peso. Y bueno, pues ahí viene en el archivo también pues por qué utilicé estos materiales. Bien, ahora primero, ¿cómo funciona? Bueno, en primer lugar necesitamos una micro SD de este tamaño para que ahí nos almacene los datos. Tenemos una de dos formas. El mismo programa que ya vimos anteriormente va a crearnos un archivo. En caso de existir alguno aquí, va a sobreescribir en ese mismo archivo, en otra línea. Entonces, si está nueva la tarjeta y no tiene ningún archivo, o por lo menos que no se llame así igual con el mismo que crea el Arduino, va a generar uno. Así que no tenemos ningún problema en meter cualquier tarjeta. Lo que sí tenemos que tener cuidado es cuando ya hayamos sacado esta y la volvemos a meter para tomar otra muestra, ya que va a ser en el mismo archivo, pero en una parte más abajo. Entonces ahora, ¿cómo funciona? Bien, en cuanto yo meto la batería aquí, empieza todo el circuito. Primero va a alimentar aquí y va a inicializar el Arduino. Cuando ya esté leyendo la tarjeta y detecte que hay una, va a empezar a sondear por esto de aquí. Pero antes de eso, en este módulo de aquí, el RTC, ¿sí? Nos va a mandar la fecha y la hora actuales. Este módulo, como ya lo había dicho, pues realmente funciona independientemente, aunque no haya pila ni nada. Y con eso se supone, bueno, en teoría, bueno, realmente nos va a mandar la fecha y la hora del archivo en donde estamos censando. Entonces, después de eso nos va a leer ya los datos de aquí. Y posteriormente vamos a sacar los archivos de acá. Y ya, ahora voy a detectar la temperatura ambiente normal que hay en esta habitación. Es para hacer un ejemplo. Bien, entonces nosotros lo implementamos en la sonda y, bueno, en el dron. Y se supone que en teoría pues debería de estar conectado en un dron. Y bueno, ese después se los mostraré. Pero quiero que lo vean un poco más de cerca, ya que pues cuando lo ponemos en el dron no se ve muy bien. Entonces, colocamos la batería, cuidemos la polaridad y vamos a tomar la temperatura y la humedad. Entonces inicializa la tarjeta y vemos que parpadea. Eso quiere decir que ya está sondeando. Se toma un momento, realmente no es mucho. Pues ese tiempo que se toma es para nosotros encender el dron, que se enlace con su control y pues bueno, nos da tiempo, ¿no? Para acomodarnos bien. Bien, como ven, ahí dejó de parpadear. Esa es la prueba que nos hace que ya detectó todo bien. Entonces, para ahorrar batería, simplemente la voy a desconectar. Así. Y ahora, aquí en esta SD, vamos a tener lo que nos muestró acá. Así que vamos ahora a ver lo que nos tiene la SD. Bien, ahora procederemos a ver lo que nos hizo nuestra sonda. Como pueden ver, es la unidad de USB, nuestra SD. Y bueno, tenemos ahora aquí el archivo, déjenme hacerlo grande, el archivo que nos hizo. Entonces, vamos a abrirlo así por encimita. Tenemos la fecha, son las 12, bueno, estamos a 12 del día 6 del 2020. Y vemos aquí abajo que exactamente son como las 11:58
Pero aquí ya nos marcó las 2 en punto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues realmente no es muy preciso el de HT11, pero pues ya estamos a 12. Y aquí también pues estamos al día 12 del mes 6 del 2020. Y ahorita marcó que son las 4:33, creo. Sí. Bueno, las 43, perdón. Hora cero, ¿no? Después de la medianoche. Entonces, tenemos aquí todos los datos de temperatura y humedad de este cuarto. Entonces, ahora, el promedio de la temperatura, aquí no lo muestra, es 28.82 grados y 43.78% de humedad. Pero esto no nos serviría mucho ya que no es muy legible, ¿vale? Para nada. Entonces vamos a ver una forma que tenemos para poder abrirlos. En este caso vamos a agregar aquí una parte de Excel. Aquí se llama, vamos a dejarlo con ese nombre, pero aquí pues va el nombre igual, datos, pero simplemente es para ayudarnos a abrir esta de acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, así. Vamos a buscar este archivo para poder abrirlo, es en el mismo, y vamos a darle aquí en todos los archivos y nos sale nuestra hoja de datos. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a abrirlo. Nos aparece esta de aquí que, como ven, aquí van a ir todos nuestros datos. Entonces le damos en Next, le damos que se separen comas las columnas y le damos en Finalizar. Y como pueden ver, aquí ya nos abre. Entonces aquí podemos ya darles un formato para que sea más legible y para que no nos moleste, pues. Pues entonces déjenme acomodar aquí un poco. Va a ser no pronto, no tiene que ser muy exacto, es simplemente un ejemplo. Vamos a darle aquí, combinar y centrar. Acá también combinar y centrar. Aquí igual, combinar y centrar. Y esto de aquí también igual, combinar y centrar. Entonces seleccionamos todo hasta aquí, le damos en todos los bordes, después pues le damos, bueno, ahí tenemos. Y como pueden ver, pues ya es un poco más legible todo esto. Entonces toda esta hoja de datos que tenemos aquí de humedad y de humedad, perdón, y temperatura, es la que nosotros vamos a hacerle saber a nuestros agricultores o a nuestros compradores. Entonces, bien, aquí dice lo de escritura correcta, lo cual pues nos indica que todo esto está bien. Entonces tenemos los 50 datos que tomamos, y esto puede variar en el programa en cualquier momento. Y tenemos ya la temperatura y la humedad promedio. ¿Esto de qué nos serviría? Bien, teniendo estos dos datos de aquí, los agricultores, como ya les había dicho, van a decidir qué es conveniente para ellos sembrar en esa tierra. Entonces, ¿esto por qué nos sirve? Bien, como pueden ver, pues es una hoja bastante simple. Es una tabla muy completa, tiene todos los datos y tiene un promedio de temperatura. Entonces podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Tu terreno tiene cierto porcentaje de humedad y cierta temperatura promedio. Te recomendamos, por ejemplo, sembrar, no sé, yo creo que con esta temperatura pues es buena para el maíz. Entonces pues ellos se darán cuenta pues qué les conviene y qué no con sembrar. Tenemos la hora y tenemos la fecha. Y eso es todo. Esta es la hoja que le vamos a entregar a nuestros agricultores. Bastante sencilla de entender y pues bastante completa. Y eso sería todo.
Listo. Bueno, en las pruebas anteriores tomamos dos muestras. Una que es en seco y otra que es en húmedo, pero en la misma, en el mismo de datos. Entonces, vamos a verlos. Y aquí está. ¿Va? Entonces, tenemos primero, estos datos se hicieron el día anterior a las 19:33 horas y el día 11. Entonces, estos son los datos en seco. ¿Okay? Esto es simplemente para que se vea pues una diferencia y podamos ver que realmente es más eficiente que una sonda convencional. Entonces tenemos esto, es lo mismo, temperatura y humedad, y al último tenemos un promedio de 28 grados centígrados y de 47.56% de humedad, o sea, está un poquito seco. Pero la temperatura en esta época del año, y más cuando pega el sol aquí, pues sí es bastante caluroso. Entonces, después de eso regamos una parte y vemos desde el vamos que la temperatura bajó un poco y la humedad aumentó. Eso vamos a verlo a continuación. Y pueden ver que la temperatura bajó gracias a que regamos o echamos agua, y la humedad aumentó, ya que estaba medio mojado el piso. De hecho, pueden ver aquí que obtuvo lecturas de hasta 50% de humedad y 27.50 grados centígrados. ¿Eso qué nos quiere decir? Esto nos da a decir que la diferencia entre estos datos de aquí y los que tenemos aquí abajo son realmente significativos. Imagínense ustedes que quieren plantar, no sé, con estos datos quieren plantar, digámoslo, calabaza, pero resulta que ocupa un poco menos de temperatura y más de humedad. Pues entonces, pues regamos, o inclusive podemos esperar un tiempo y vemos que ya otra vez, con otra muestra, esta muestra se hizo el mismo día, pero a las 19:36, o sea, un minuto después. Como ven, aquí son las 19:33 y acá las 19:36. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que pues nosotros podemos decidir qué plantar y qué nos conviene plantar en ambos casos. Si vemos que hace falta un poco más de humedad, agregamos agua, pero nos va a bajar la temperatura solo un poco. En este caso, pues ya podemos decidir si echar agua fría o agua caliente para bajar la temperatura, pero seguiría siendo la misma humedad. Y esto es lo que nos da nuestra sonda. Y con esto terminamos.